Acceso Capacitación presenta el Concurso Nacional de Juicio Oral y Audiencias Preliminares. Teoría del caso. Hoy vamos a estudiar cómo formular una teoría del caso. No podemos preparar un examen directo, un contraexamen, ni ningún alegato hasta que tengamos una buena teoría del caso. ¿Cómo le hacemos? El Ministerio Público o fiscal tiene que pensar por qué el imputado es culpable. Para la parte acusadora, lo más fuerte es su evidencia. Lo menos necesario es un motivo, pero si la evidencia es débil, por ejemplo, en casos con prueba indirecta, una teoría puede ser más importante. El defensor tiene que pensar, ¿por qué mi cliente es inocente? O ¿por qué el Ministerio Público está equivocado? Obviamente la meta del defensor es que se absuelva a su cliente y defenderlo celosamente. Normalmente, hay 3 opciones para la teoría del caso de un defensor. Número 1. No lo hizo. Usamos esta teoría en casos de identificaciones erróneas o cuando el cliente es inocente de los hechos constitutivos de delito. En otras palabras, ese hecho no existe o fue cometido por otra persona. Número 2. Lo hizo, pero. Usamos esta teoría cuando tenemos una defensa legal como defensa propia, consentimiento o falta de conocimiento de lo que hace, etc. Número 3. Duda razonable. Usamos esta teoría cuando no hay otras opciones. Es la defensa más débil de todas las teorías porque no tenemos evidencia para usar a nuestro favor. Dependemos de la falta de evidencia o las debilidades de la contraparte para mostrar que el juez o jueces no tienen otra opción que absolver a nuestro cliente. Algunos ejemplos de una teoría del caso son: aunque le pegó a su hermano con un martillo, fue un accidente. Los testigos están mintiendo por prejuicio. El demandante está mintiendo por venganza. El testigo no está mintiendo, pero está identificando a la persona errónea. El imputado es culpable de un despido apresurado, no justificado o ilegal. No podemos confiar en la evidencia científica porque no se usaron métodos correctos. Lo que queremos de la teoría del caso. Antes de hablar de la teoría del caso, debemos entender qué es. La teoría del caso es la visión que tiene cada una de las partes, es decir, Ministerio Público y defensa, de los hechos sucedidos. Dichas teorías del caso de manera usual serán contradictorias entre sí, ya que el Ministerio Público estará buscando una sentencia condenatoria y la defensa una absolutoria. Lo más importante de la teoría del caso es que sea algo coherente, lógico, único y simple. Queremos explicar toda la evidencia o pruebas contra el imputado de tal manera que resulte con la conclusión de que el imputado es culpable, si somos fiscales o Ministerio Público, o que es inocente, si somos defensores. La teoría del caso debe estar conformada por 3 elementos jurídicos, fácticos y probatorios. Toda teoría del caso deberá interesarle al derecho y, por lo tanto, hacerse cargo de los elementos jurídicos que conforman el delito. Por otro lado, dichos elementos jurídicos estarán directamente relacionados con los elementos fácticos, es decir, aquellos hechos que le importarán al derecho. Finalmente, necesitamos elementos probatorios, que serán aquellos medios de prueba que utilizaremos para probar los hechos que le importan al derecho. Empezamos desarrollando una teoría con el conocimiento de los elementos jurídicos del caso. El Ministerio Público o fiscal tienen que probar cada elemento para ganar su caso, toda vez que es él quien tiene la carga de la prueba, es decir, la obligación de probar todos y cada uno de los elementos del tipo penal para que los jueces puedan dictar una sentencia condenatoria. En cambio, el defensor nada más necesita desacreditar de manera exitosa un elemento del delito, es decir, un elemento jurídico para poder destruir el caso de la contraparte y absolver a su cliente. Otras recomendaciones para generar una teoría del caso exitosa podrían ser hablar con nuestros amigos quienes también saben de derecho. De igual forma, nos pueden ayudar personas normales, es decir, gente fuera de la facultad de derecho o que no sean abogados. Esto es recomendable, debido a que nos pueden dar un punto de vista distinto que el nuestro para ayudarnos a tener una visión completa de nuestro caso. Los hechos. Desarrollamos una teoría del caso con el análisis de los hechos. Es vital recordar que el que algo esté escrito en el expediente o carpeta de investigación no significa que es un hecho. El hecho de que alguna persona diga que vio algo no significa que realmente lo haya visto. Los dos lados tienen que pensar en posibles desafíos contra su evidencia y la evidencia introducida por la contraparte. A veces, los hechos, según los testigos, no son tan creíbles después de una investigación o después de hablar con los otros testigos. Vamos a buscar las versiones del cliente, la contraparte, los testigos y los investigadores si hubieren.
Los mejores hechos para nuestro caso son los hechos que no son controvertidos, que apoyan fuertemente nuestra teoría y que no son consistentes con la teoría de la contraparte. Siempre tenemos que pensar en la diferencia entre hechos y conclusiones. Por ejemplo, si un testigo dice que un hombre estaba borracho, hay que investigar cuáles hechos apoyan esa conclusión. Si un testigo dice que la calle estaba oscura, tenemos que investigar qué significa. Palabras como grande, pequeño, fuerte, poco, mucho, alto, lejos, cerca, son conclusiones, no hechos. Necesitamos evitar palabras de conclusión y buscar hechos que podamos probar. Por ejemplo, si digo que mi amigo vive lejos de mí, puede ser un tema muy relativo, ya que lejos puede significar una distancia para una persona y otra muy distinta para alguien más, generando falta de claridad en la información. En cambio, si digo que mi amigo vive a 1000 kilómetros de mí, explica mejor la distancia entre mi amigo y yo, ¿cierto? ¿Cómo escoger una teoría? Después de investigar bien el caso, es importante ir al lugar de los hechos, hablar con los testigos y el imputado. Pero, ¿cómo decidimos cuál es la mejor teoría del caso? Normalmente, la mejor teoría es la que está basada en los hechos no controvertidos. Es decir, la mejor situación es cuando no tienes que disputar casi ningún hecho. Por ejemplo, si tienes que negar las acusaciones de todos los testigos, puede ser más difícil. Lo anterior se debe a que generalmente es más difícil persuadir al juez de que alguien está mintiendo que cometiendo un error. Además, para persuadir al juez de que alguien está mintiendo, puede ser necesario encontrar motivos para esas mentiras y tener que probar dichas mentiras en juicio oral. Temas. A veces es útil usar un tema o lema para captar la atención de los jueces. Un tema es una frase o idea que apoya la teoría del caso. Si queremos verlo de una forma natural, podríamos decir que es el nombre de la película. Es algo que podemos usar para enlazar diversos elementos del juicio oral, como el alegato de apertura, los exámenes directos, contraexámenes y el alegato de clausura. Un tema puede ayudar a captar las emociones o motivos fuertes del caso. Podemos usar la mención de emociones para explicar mejor nuestra teoría del caso, y así captar la atención de los jueces sobre él o los puntos más importantes de nuestro caso. Muchos casos involucran las emociones o motivos como medio, odio, venganza, racismo, envidia, coraje, ebriedad, oscuridad o mentiras. Si vamos a usar un tema, no puede ser algo demasiado listo, gracioso, poco relevante o tan general que podría ser aplicable para cualquier caso. Es mejor no usar un tema que usar un tema malo. Algunos ejemplos son: nuestra teoría del caso es, aunque le pegó a su hermano con un martillo, fue un accidente. Nuestro tema puede ser, en la vida cometemos errores. Nuestra teoría del caso es, el testigo no podía verlo por estar borracho. Y durante el testimonio, su mejor amigo dice, esa fue una fiesta salvaje. Nuestro tema puede ser, una fiesta salvaje. Conclusión. Tenemos que desarrollar bien nuestra teoría del caso antes de trabajar en algún interrogatorio o alegato. Si la desarrollamos bien, todo lo demás fluirá fácilmente cuando trabajamos en el resto de la preparación del caso. La teoría del caso es la brújula del Ministerio Público y la defensa para poder conducir de manera adecuada tanto su investigación como la etapa de depuración de los medios de apertura y el propio juicio oral. Una buena teoría nos dará las herramientas para organizar nuestra presentación de la evidencia y nuestros argumentos para convencer a los jueces de que merecemos ganar. Suerte.